Bueno, aquí tengo esta placa de un aire acondicionado marca Olimpo, inverter. Este es de 12.000 BTU, si mal no estoy, así que recuerdo sí. Aquí tengo la placa, aquí faltan una cantidad de componentes, pero que están por fuera, faltan los sensores, faltan el ventilador y otra cantidad de componentes. Aquí solamente tengo la placa de la condensadora. Esta placa me la trajeron porque supuestamente le dijeron al propietario del aire que no tenía arreglo, que no tenía solución, que eso ya no tenía solución. Lo que le habían dicho a él era que este componente se había quemado. Este es un IPM, uno de los dos IPM de los que trae esta placa, porque esta placa acá del otro lado, que trae este otro módulo IPM. Y este es un IPM aquí que regula la parte del motoventilador de la condensadora. Le dijeron que esto estaba quemado y bueno, él creo que lo cambió, y igual que estos condensadores estaban un poco averiados, estaban inflados y los cambiaron. Pero lo cambiaron y el aire no funcionó ya, simplemente como que ya le dieron que no había. Parece que simplemente se dedicaron a cambiar piezas y no a mirar en detalle que podía tener la placa. Y aquí dañaron estas pistas, porque no creo que haya sido un corto que haya dañado estas pistas, sino que a la hora como que de retirar el IPM, miren cómo quedó este IPM instalado. Y miren cómo rehicieron esas pistas, las pentearon aquí, pero eso quedó realmente a mi concepto muy feo y con mucha probabilidad de que ocurran cortos nuevamente. Entonces ellos colocaron esto, puentearon aquí las pistas que dañaron. Si fue que las dañaron cuando quitaron el IPM, que me da la impresión que sí, porque de pronto no utilizaron las herramientas adecuadas. Y aprovecho y les menciono, por ejemplo, este extractor que yo uso aquí. Este es tipo un cautín, pero al mismo tiempo que es cautín, él hace el vacío, ¿se me entiende? Tac, tac, y él va succionando eso bien para no dañar las pistas. Bueno, eso es algo que yo utilizo porque generalmente estos IPM vienen bien soldados y a veces tienen una soldadura que no es fácil de quitar. O bueno, aunque ahí es fácil de quitar con un cautín y con soldadura de bajo punto de fusión, que también las venden y uno se puede ayudar, o incluso con la estación de calor yo la puedo quitar, pero ahí no sé cómo intentarían quitar eso y creo que pudieron haber dañado las pistas, o no sé si sería el mismo corto, porque a veces con el corto también se pueden dañar las pistas. Y yo me di cuenta cuando me la trajeron, porque yo digo, bueno, si realmente esto estaba quemado, cuando esto está quemado, hay otras cuestiones quemadas. Generalmente cuando un IPM se quema, hay otras cuestiones que también se queman. Entonces, yo lo primero que hice fue medir por aquí así de rapidez unos componentes que quedan alrededor de él, y efectivamente, por ejemplo, mire, aquí va un condensador cerámico SMD y me di cuenta que ese condensador estaba en corto. Ese condensador estaba en corto y bueno, si estaba en corto yo me di cuenta de que él está individual, o sea, no está en otra línea. Él va de aquí y muere aquí simplemente. Ahí se logran ver hasta los dos caminitos, el que viene del IPM y el que manda para acá para el motoventilador. Entonces, si está en corto es él. Y efectivamente lo quité, lo probé por fuera y estaba en corto. Y no solamente estaba él, también estaba este de acá, que también lo retiré y lo probé por fuera y sí, efectivamente. Y sospeché de que acá en la fuente baja, acá donde está, acá más cerca del microcontrolador, que es como la parte más central de estas placas, yo dije, bueno, aquí debe haber corto. Si acá hubo corto, por acá debe haber corto también. Y efectivamente me vine de una vez aquí a uno de estos condensadores electrolíticos y probé. Y efectivamente esto estaba en corto por aquí. Yo digo, bueno, voy a ver si de casualidad es el mismo condensador electrolítico, pero no lo quité y no, realmente el corto estaba en la línea, pero entonces, bueno, ya sabía que me tocaba buscar ese corto aquí dentro de toda esa cantidad de componentes que vemos ahí. Y apliqué el método de las 4 puntas, que ya ahorita le voy a mostrar en detalle aquí cómo lo apliqué. Voy a primero resumir lo que hice. Apliqué el método de las 4 puntas, aplicando corriente y un voltaje adecuado aquí de 3.3 voltios y máximo unos 150 miliamperios. Y fui midiendo la caída de potencial, y las menores caídas de potencial me estaban dando en los componentes de por aquí. O sea, lo que me indicaba que el corto, entre menor de la caída de potencial, más cerca estoy del corto, o de hecho estoy encima del corto cuando uno aplica el método de las 4 puntas. Entonces me di cuenta, por ejemplo, que este condensador, si mal no estoy, era este o este, o sea, unos condensadores que están por aquí alrededor del micro, me estaban dando esas caídas casi que cero de potencial, lo que me indicaba que el corto o estaba en ellos o estaba en el micro. Yo retiré uno de ellos y me di cuenta que ellos no estaban en corto, o sea, que el corto está por aquí más cerca y ellos realmente unen aquí el micro. Entonces yo sospeché que el micro realmente estaba en corto, Como yo no tengo aquí mucha información de esta placa, o sea, yo no tengo el esquema de esta PCB, si me entiendes, el diseño yo no lo tengo. Entonces se me hace un poco difícil saber cuáles son la alimentación, cuál es el GND de este micro, cómo son las entradas. Ahí se me hace un poco difícil porque no tengo el esquema de esta placa. Sin embargo, yo sospeché de que estaba en corto, apliqué el método de las 4 puntas y sí, me indica de que el corto está por aquí cerca. Entonces lo otro que hice fue aplicar, ver para ver si algún componente de esto se calentaba. O sea, tanto yo lograba mirar la temperatura. Aparentemente estaba como detectando un poquito de incremento de temperatura aquí cuando aplicaba corriente. Pero no me atrevería a asegurar de que realmente ese aumento de temperatura que yo percibía al tacto era un corto. Entonces yo utilizo siempre generalmente estas barritas, ¿vean? Ahora también les muestro como hice en el video aquí. Les voy a mostrar los dos videos, el del método de las 4 puntas y el del método este. Y
esparcí. Esto es una cera de bajo punto de fusión que yo la esparzo aquí, esto queda blanco y luego energizo la placa, y si hay un calentamiento esto se funde y yo logro notar esa fusión que da esta cera sobre eso. Y también lo noté justamente en la parte aquí central del IPM, en esta parte aquí que todavía yo creo que se ve como más blanquita allí. Ahí realmente está viendo un sobrecalentamiento. Bueno, ya yo llevaba dos pruebas que me garantizan bastante, quizás con más de un 90% de probabilidad de que esto está en corto, eso no te lo puedo dudar. Y la última prueba que hice, que también les voy a mostrar cómo es con la cámara térmica, que me da, digamos, que un poco más de sensibilidad y un poco más de certeza en la prueba. Y efectivamente, sobrecalentamiento se está dando en el micro, o sea, ni siquiera por acá, porque por acá también probé, y tanto las caídas de potenciales por acá estaban, digamos, que relativamente bien. Probé con esto, por acá también no se veía fusión, no se veía sobrecalentamiento. La cámara térmica tampoco me muestra sobrecalentamiento en estas otras partes, solamente se centra sobre el recalentamiento aquí en este micro. Por lo tanto, este micro está en corto, no. Entonces hay que proceder a retirarlo, y ahí miramos que automáticamente el corto desaparece, y la solución está en cambiar este micro. Pero pues, esto no se vende, esto no lo vende el fabricante, no vende estos micros, a menos que sean ellos mismos quienes hagan el servicio técnico. Pero estos micros son difíciles de conseguir, a menos que sea de una placa de repuesto, como lo pensamos hacer en este caso, conseguirlo de una placa de repuesto y sustituir el micro, que ya hemos probado que el resto de cuestiones por allá no presentan corto. Bueno, aquí les voy a mostrar entonces cómo apliqué el método de las 4 puntas para determinar que el corto realmente está. Uno de los métodos que apliqué, que fue de las 4 puntas, porque apliqué realmente 3 métodos. Aquí le voy a aplicar de las 4 puntas cómo lo apliqué, y se llama las 4 puntas porque utilizo 4 puntas. Las 2 de mi multímetro que voy a usar, que en este caso lo voy a poner en la escala, lo voy a poner en modo de medida de voltaje. Lo pongo en modo de voltaje de corriente directa. Y voy a utilizar la escala de milivoltios. Listo. Ahí lo pongo en milivoltios. Vamos a ver si logro enfocar un poco allá. Vamos a ver, perdón, aquí que ahí está la escala de milivoltios. Ahí está la escala de 600 milivoltios. Listo. Y estoy utilizando también esta fuente, una fuente aquí portátil, bastante útil, que tiene protección contra corriente, contra sobrevoltaje, contra corriente y todo eso. Voy a utilizar aquí un voltaje de 3.3 voltios y 0,200 amperios, también, lo que quiere decir que estos son 200 miliamperios, 0,200 amperios o 200 miliamperios. Voy a utilizar este voltaje porque realmente el microcontrolador de esta placa, que es este componente aquí, que es como el cerebro de la placa esta, ¿sí? Se alimenta realmente con un voltaje de 5 voltios. Entonces no voy a utilizar un voltaje, no puedo utilizar un voltaje por encima de eso, ni tampoco una corriente por encima muy grande. Voy a empezar con una corriente buena de 200 miliamperios o 0,200 amperios. Listo, voy a utilizar esa corriente, voy a alimentar la placa. Aquí están los cables con los que estoy alimentando la placa. He utilizado este condensador, que fue en el que inicialmente me cercioré que había un corto, pero que el corto no está en él porque yo lo retiré y él está bien, no está en fuga. Y el corto está aquí, en alguna parte de esta región. Entonces voy a encender mi placa para alimentar. Voy a encender mi fuente para darle alimentación a la placa. Y ahí automáticamente me marcó, vea que hay protección contra corriente. Ahí mi fuente me está indicando esa protección allí. Y miren de que hay un consumo, allá pueden ver el consumo de los 200 amperios. Y fíjense que el voltaje cae a 0,55 voltios, indicando que efectivamente hay un corto, una fuga aquí donde tengo mi alimentación. Entonces voy a utilizar mi multímetro. Vamos a ver que logren ver allá. A ver. Y voy a ir midiendo las caídas de potencial. Ya saben que donde se presente la menor caída de potencial, este es el método Kelvin, se está presentando el corto. Miren, ahí hay una caída de potencial de 105,1. Aparece negativo porque estoy poniéndolo en polarización reversa. Miren. Entonces, ahí está, 105. Aquí estoy justo cerquita aquí de donde estoy alimentando la placa. Me voy retirando un poco más y acercando más al micro. Entonces puedo medir, por ejemplo, en este componente, miren. Y miren aquí la caída de potencial allá en el multímetro, de 0, miren. Voy a retiro la punta aquí y coloco. Aquí estoy haciendo las medidas en condensadores. Recuerden que las medidas las tengo que hacer en aquellos componentes electrónicos como condensadores, diodos, que son componentes que no deberían presentar fuga ni continuidad. Entonces, aquí me indica de que yo estoy bastante cerca del corto, o que este es el componente que está en corto, ¿sí? Pero aquí voy a hacer otra medida aquí. Miren ahí. Por ejemplo, miren, hay una caída bastante pequeña también de 1.1. Miren este otro condensador que está acá, este condensador cerámico que está aún más cerca del micro. Miren este que está aquí. Miren. Presenta también de 1. Entonces, vamos a enfocar aquí para que logren apreciar más esos condensadores. No sé si ahí se logra apreciar. Me voy a hacer la medida. Ahora concéntrese aquí en el condensador. Este me está dando una medida de 0,5 realmente. Y este me está dando de 1.1. ¿Sí? Yo podría, o este que me dio 0, porque este me dio 0, este que está aquí. Este que está aquí me dio 0. Yo podría realmente, este condensador que está aquí, vamos a enfocarlo, es un poco difícil. Este condensador que está aquí,
me dio una caída de potencial de 0. Ahí miro mi multímetro que es de 0. ¿Listo? Miren, allá para que vean. Ahí, parece de 0. Yo podría de pronto sospechar de que el corto está sobre este condensador, pero yo lo retiro y me doy cuenta que el condensador realmente no está en fuga ni está en corto. Pero eso me indica de que el corto está en él o está muy cerca del corto. Y si yo me doy cuenta, este condensador está directamente ligado al micro. ¿Sí? Entonces, todos estos caídas de potencial bajiticas aquí en estos condensadores alrededor del micro ya me están indicando de que este micro lo más seguro es que esté en corto. Listo, eso ya yo tomo digamos que esas deducciones a partir del método de las 4 puntas. Yo puedo retirar de hecho varios condensadores de eso y me doy cuenta que ellos no son. ¿Ya? Podría yo retirar el micro y me daría cuenta de que el corto desaparecería, pero yo no retiro el micro hasta no aplicar los otros métodos, que ya les voy a aplicar cuál fue el método siguiente que apliqué, que fue el de calor. Listo. Entonces, bueno, acá les voy a explicar el otro método que apliqué. Yo utilizo esto lo llaman incienso chino, rosin también lo llaman. Esto es una resina de bajo punto de fusión. La voy a aplicar aquí hay que tener bastante cuidado. Voy a utilizar el cautín, está caliente, para aplicarla. La idea es que se forme una fina capa aquí del humo que esto bota. Miren, voy a formar una fina capa aquí sobre el micro. Importante que no se formen, por ejemplo, gotas ni nada de eso. Voy a formar una fina capa aquí sobre el micro. Con el tiempo van agarrando la práctica. Venden también especie de una pipa para esparcir este humo aquí, este vapor. Con el tiempo ustedes también pueden adquirir eso. Es importante que no queden gotas de esta resina cuando se funda aquí sobre el micro, para que se pueda apreciar mejor el cambio de fase de la resina. Miren, esa es la idea, que quede así blanquito. Esto lo aplico yo sobre el componente que sospecho que está presentando el calentamiento. Miren cómo va quedando el micro cubierto de esta fina capa. Listo. Vamos a esparcir aquí más. Bueno, entonces una vez ya tienen eso esparcido sobre la pieza que sospechan que está presentando el calentamiento, voy a intentar acercar más aquí. Disculpen ahí. Vamos a prestar mucha atención cómo se funde. Ya aquí tengo mi fuente, ahorita la voy a encender. Voy a encender mi fuente, ahí la tengo con 400 miliamperios, 0,400 amperios, y aquí estoy energizando la placa. Aquí le estoy metiendo esa corriente a ese circuito. Entonces vamos a encender y vamos a prestar mucha atención cómo esto aquí se va a fundir y va a cambiar de color. Vamos a encender. Ahí he encendido la fuente y presten mucha atención que esto aquí va a cambiar de color. Creo que ya se empieza a apreciar un poco el cambio de color. A medida que se va calentando, esto va cambiando de color. El video ahorita lo pongo más rápido. Del microcontrolador. Ahí se pudo apreciar cómo, miren, estaba así un color más blanco aquí, miren cómo ya se fue oscureciendo más porque esto se fue fundiendo, ¿sí? Miren cómo, producto del calentamiento que se está dando aquí en el micro. Eso es el método Rossi. Ahora continuamos con la cámara térmica, que nos va a terminar de comprobar de que efectivamente aquí hay un sobrecalentamiento producto de que eso está en corto. Bueno, y continuando aquí con el video, el otro método que apliqué fue la cámara térmica. Aquí vamos a apuntar justo aquí en esta zona y vamos a ver cómo la cámara térmica va a mostrar el punto de calentamiento justo aquí donde está el micro, ahí donde he puesto el dedo, ahí va a quedar el punto de calentamiento. Acá tenemos la fuente. Nuevamente vamos a suministrar 400 miliamperios y vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a encender la fuente. Vamos a encender la fuente, suministrar el voltaje y vamos a ver acá cómo automáticamente
Ya encendimos, vamos a notar cómo se va a presentar el calentamiento. Miren, eso es automático, miren. Automático que se presenta el punto de calentamiento. Vamos a tocar aquí, mire, estoy tocando justo en micro. No lo logro percibir el calentamiento con mi dedo, pero miren que la cámara térmica ahí está marcando el calentamiento. Está marcando en torno de unos 36, 37 grados. Ahí está el calentamiento. Nuevamente esto nos ayuda a corroborar de que el micro definitivamente está quemado. Está en corto, no debería porque está presentando ese calentamiento.